Casiano el Romano. Nuestro Santo Padre. Casiano el Romano vivía bajo el reinado de Teodosio en torno al año 430. Entre las obras que ha escrito, exponemos aquí el tratado sobre los 8 pensamientos y el tratado sobre el discernimiento, que resuman utilidad y gracia. Focio los menciona de esta manera. El segundo tratado lleva la inscripción sobre los 8 pensamientos. Trata de la gula, la deshonestidad, la avaricia, la cólera, la tristeza, la acedía, la vanagloria y el orgullo. Más que cualquier otro, estos escritos vienen en ayuda de quienes eligen comprometerse con el combate de la ascesis. Yo he leído además el breve tratado tercero, donde enseña en qué consiste el discernimiento, cuál es la mayor de todas las virtudes, de dónde nace y cuál es el grado más sublime. La Iglesia celebra la memoria de Casiano el 29 de febrero y lo honra con sus encomios. Es la apreciación de Nicodemo. Pese al calificativo que le aplica Nicodemo, Casiano no era romano de nacimiento, ni nada tenía que ver con Roma. Oriundo de Escitia, según Genadio de Marsella, nació hacia el 360. 20 años más tarde, lo encontramos en Palestina, en un monasterio de Belén, de donde partió para Egipto, atraído por el renombre de los padres del desierto. Con su amigo Germán, visitó los principales centros monásticos del Bajo Egipto, en particular los de Nitria y las Celdas, antes de establecerse durante varios años en el desierto de Escete, hacia el año 400. Las controversias origenistas que turbaron estos desiertos provocaron su salida a Constantinopla, en donde fue ordenado diácono por San Juan Crisóstomo. En 404, cuando el Crisóstomo fue expulsado de su sede, Casiano partió para Roma, con el fin de abogar a favor del patriarca junto al Papa Inocencio. Llegado a Marsella hacia el 415, Casiano fundó allí la abadía de San Víctor y un monasterio de monjas. En atención a estas comunidades y a las restantes de Provenza, emprendió la composición de sus 2 obras más conocidas, las instituciones cenobíticas y las conferencias espirituales, en donde refiere las costumbres y las enseñanzas de los monjes de Egipto. Estas obras tuvieron una repercusión inmensa, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Se cree que fueron traducidas al menos parcialmente al griego a partir del siglo V, pues, desde el siglo siguiente, la colección sistemática de los apotegmas de los padres, traducida por Pelagio y Juan, ofrece de ellas varios extractos claramente traducidos del griego. Los extractos contenidos en la Filocalía se han tomado de los libros V al XII, de las instituciones y de las primeras conferencias o colaciones. El texto griego a menudo se limita a resumir el original latino o lo traduce ampliamente. Está claro que seguimos aquí el texto griego de la Filocalía. Aquí no disponemos de ningún párrafo de las obras latinas de Casiano, sino un sumario griego que pretende ofrecer lo esencial de su mensaje. El primer texto, sobre los 8 vicios, está tomado de las instituciones, de los libros 5 a 12. El segundo texto, sobre los santos padres de Escete y el discernimiento, procede de los libros 1 a 2 de las conferencias. En ambos casos la versión griega está considerablemente muy abreviada respecto al latín original.
Al obispo Castor, sobre los 8 pensamientos de maldad. 1. Después de haber redactado un primer tratado sobre la observancia de los monasterios cenobíticos, emprendemos ahora, sostenidos por vuestras oraciones, el relato sobre los 8 pensamientos viciosos, esto es, sobre la gula, la fornicación, el amor al dinero, la cólera, la tristeza, el tedio, la vanagloria y el orgullo. Y sobre la continencia del vientre. Trataré en primer lugar sobre la continencia del vientre, que se opone a la gula, sobre la moderación de los ayunos, sobre la calidad y la cantidad de los alimentos. No hablaremos de nosotros mismos, sino conforme a las tradiciones de los santos padres. Estos no nos han dejado una regla única de ayuno, ni un modo exclusivo de tomar el alimento, ni una medida uniforme. Pues no todos gozan del mismo vigor, ni tienen la misma edad, ni la misma salud, o idéntica constitución física. Idéntico, no obstante, es el objetivo que nos han marcado a todos: huir de la saciedad y rechazar absolutamente la hartura del vientre. Apostaban a que el ayuno cotidiano era más provechoso y favorable a la pureza que un ayuno prolongado de 3 o 4 días, o incluso de una semana, pues se dice que la prolongación excesiva del que ayuna es a menudo peor que la ingestión excesiva de alimento. Porque a consecuencia de una abstinencia inmoderada, el cuerpo se debilita y ya no está dispuesto para las liturgias espirituales, mientras que un cuerpo pesado por el cúmulo de alimentos causa al alma tedio y relajamiento. Por otra parte, estimaban que no conviene a todos ingerir legumbres verdes o secas, y que no todos pueden alimentarse de pan seco. Decían: uno come 2 libras de pan y todavía tiene hambre. Otro queda saciado con 1 libra o incluso con 6 onzas. A todos, pues, como se ha dicho, han transmitido una sola regla de continencia: no estar saciado por el hartazgo del vientre, ni arrastrado por el placer de la boca. Pues no se trata tan solo de la calidad de los alimentos, sino también de la cantidad que aviva ordinariamente los dardos inflamados de la prostitución, porneia. Cualquiera que fuere su efecto, el alimento que provoque la hartura de estómago engendra una semilla de fornicación. Y no solo es el exceso de vino que embriaga habitualmente la razón, es también la sobreabundancia de agua y el exceso de todos los alimentos que la vuelven pesada y somnolienta. La ruina de los sodomitas no fue causada por la embriaguez de vino y el exceso de platos variados, sino por la saciedad de pan, según el profeta. La debilidad del cuerpo no es obstáculo a la pureza del corazón, cuando damos al cuerpo lo que su debilidad exige, no lo que el placer desea. Hay que disfrutar de los alimentos solo en cuanto nos sirven para vivir y no hasta el punto de ser la presa de los asaltos del deseo. La ingestión moderada y razonable del alimento para dar la salud al cuerpo no anula la pureza. Una medida y una regla exacta de moderación nos la han transmitido los padres. Es esta: en la comida, uno tiene que levantarse de la mesa sin haberse saciado. Cuando el apóstol dice que no se preocupa de la carne para satisfacer sus necesidades, no impide subvenir a las necesidades de la vida. Lo que prohíbe es la búsqueda del placer. Por otra parte, la sola abstinencia de alimento no basta para una perfecta pureza del alma, sin el concurso de las otras virtudes. Así pues, la humildad, mediante la práctica de la obediencia y el trabajo que abruma el cuerpo, nos procuran grandes beneficios. La abstinencia de la avaricia, que no solo se abstiene de tener riquezas
y que además no desea adquirirlas, lleva a la pureza del alma. Mas para la pureza particular del alma, obtenida por la castidad, la abstinencia y el ayuno tienen una notable eficacia. Es imposible, en efecto, a quien se llena el vientre, combatir el espíritu de prostitución en su pensamiento. He aquí por qué nuestro primer combate debe ser dominar el vientre y reducir el cuerpo a esclavitud, no solo mediante el ayuno, sino a través de las vigilias, la oración, la lectura y la concentración del corazón en el temor de la Gehenna y el deseo del reino de los cielos. Segundo, del espíritu de prostitución y del deseo de la carne. Nuestro segundo combate es contra el espíritu de prostitución y el deseo de la carne, deseo que comienza a atormentar al hombre desde sus primeros años. Es un duro y difícil combate, pues connota una doble lucha. Mientras que los restantes vicios se combaten solo en el alma, este se despliega a la vez en el alma y en el cuerpo. Por eso hay que afrontarlo en un doble combate. El ayuno corporal no basta para adquirir la castidad perfecta y la verdadera pureza, si no se tiene también la contrición de corazón, una oración aplicada a Dios con perseverancia, una meditación continua de las Escrituras, la fatiga y el trabajo manual, todo eso que puede reprimir los impulsos fluctuantes del alma y apartarla de las fantasías vergonzosas. Pero la humildad del alma es sobre todo necesaria, pues sin ella no se puede controlar la prostitución ni los otros vicios. Se necesita ante todo custodiar el corazón con una enorme atención a los pensamientos impuros. Pues, como lo ha dicho el Señor, del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones y los restantes vicios. No se nos aconseja solo para atormentar el cuerpo, sino también para mantener la mente sobria y vigilante, porque, ofuscada por la opulencia de alimentos, se vuelve incapaz de alertar los pensamientos. Se necesita con toda seguridad desplegar el mayor celo en el ayuno corporal, pero también en la guarda de los pensamientos y la meditación espiritual. De lo contrario, es imposible alzarse a la cumbre de la verdadera castidad y pureza. Necesitamos, por tanto, ante todo purificar el interior de la copa y del plato, para que lo exterior sea puro, según la sentencia del Señor. Por eso, si nos tomamos a pecho, como lo dice el apóstol, el combatir según las normas y ser coronados por haber vencido el espíritu de prostitución, no confiemos en nuestra fuerza y en nuestra ascesis, sino en la ayuda de Dios, nuestro Señor, pues no hay tregua para el hombre combatido por este espíritu, en tanto no crea verdaderamente que eso no ocurrirá, ni por su aplicación, ni por su fatiga, sino por la protección y ayuda de Dios, que será liberado de esta enfermedad y alcanzará la cumbre de la castidad. El asunto estriba en superar la naturaleza, que en cierta manera es salir de la carne, como pisotear los aguijones de la carne y sus placeres. Por eso, es imposible al hombre remontar con sus propias alas hasta esta cumbre y recompensa celeste, y ser el imitador de los ángeles. Es necesario que la gracia de Dios lo arranque de la tierra y del fango, pues ninguna otra virtud fuera de la castidad hace iguales a los ángeles con los hombres dependientes de la carne. Por esta virtud, todavía viviendo en esta tierra, según el apóstol, tienen su ciudadanía en los cielos. La señal de que se ha adquirido perfectamente esta virtud es que el alma ya no se vuelve más a ninguna imagen deshonesta durante el sueño.
Y si semejante impulso no se considera pecado, es no obstante la señal de que el alma está aún enferma y no está libre de pasión. Por eso debemos creer que las imaginaciones deshonestas que nos sobrevienen durante el sueño son una prueba de nuestra negligencia pasada y de nuestra enfermedad. La enfermedad oculta en los repliegues del alma se manifiesta en la eyaculación que acontece por los sueños. Por eso, el médico de nuestras almas ha puesto el remedio en la hondura del alma, allí en donde se encuentran la savia y las causas del pecado. Pues dice, el que mire a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Al hablar así, no condenaba tanto los ojos injuriosos y lascivos, cuanto el alma ocultada en el interior por emplear mal sus ojos, dados por Dios para el bien. Por eso, el sabio de los proverbios no dijo, guarda con cuidado tus ojos, sino guarda con cuidado tu corazón, poniendo sobre todo el remedio al que se sirve de los ojos a su antojo. Esta es, pues, la primera cautela que debe adoptar nuestro corazón, o la primera solicitud de nuestra purificación. Cuando por la malicia del diablo se introduce en nuestra mente el recuerdo de una mujer, aunque sea la madre, la hermana o cualquier otra mujer piadosa, expulsémosla al instante de nuestro corazón, no sea que, si nos entretenemos algo, el astuto y perverso demonio precipite al espíritu de arriba abajo, de esas imágenes a pensamientos vergonzosos y funestos. Así Dios había otorgado desde el origen el mandamiento de no perder de vista la cabeza de la serpiente, esto es, de los brotes de los malos pensamientos, por los que el diablo trata de deslizarse en nuestras almas. De lo contrario, con que solo meta la cabeza, es decir, con que gane el primer asalto del pensamiento, entrará el resto de la serpiente, a saber, el consentimiento al placer, y desde entonces el espíritu será arrastrado a hacer lo que no está permitido. Necesitamos, por el contrario, condenar a muerte desde la mañana, como está escrito, todos los pecados que se alzan desde la tierra, esto es, discernir a la luz de la ciencia y exterminar de la tierra de nuestro corazón los pensamientos que llevan al pecado, conforme a la enseñanza del Señor. Y mientras aún son pequeños, hay que destruir a los hijos de Babilonia. Me refiero a los pensamientos perversos y estrellarlos contra la piedra, que es Cristo. Pues sí, por nuestro consentimiento, se desarrollan, nosotros no seremos ya sus señores más que a costa de gemidos y penas. El ayuno corporal, pero también la guarda de los pensamientos y la meditación espiritual. De lo contrario, es imposible alzarse a la cumbre de la verdadera castidad y pureza. Necesitamos, por tanto, ante todo purificar el interior de la copa y del plato, para que lo exterior sea puro, según la sentencia del Señor. Por eso, si nos tomamos a pecho, como lo dice el apóstol, el combatir según las normas y ser coronados por haber vencido el espíritu de prostitución, no confiemos en nuestra fuerza y en nuestra ascesis, sino en la ayuda de Dios nuestro Señor. Pues no hay tregua para el hombre combatido por este espíritu, en tanto no crea verdaderamente que eso no ocurrirá ni por su aplicación ni por su fatiga, sino por la protección y ayuda de Dios, que será liberado de esta enfermedad y alcanzará la cumbre de la castidad. El asunto estriba en superar la naturaleza, que en cierta manera es salir de la carne como pisotear los aguijones de la carne y sus placeres. Por eso,
Es imposible al hombre remontar con sus propias alas hasta esta cumbre y recompensa celeste, y ser el imitador de los ángeles. Es necesario que la gracia de Dios lo arranque de la tierra y del fango. Pues ninguna otra virtud fuera de la castidad hace iguales a los ángeles con los hombres dependientes de la carne. Por esta virtud, todavía viviendo en esta tierra según el apóstol, tienen su ciudadanía en los cielos. La señal de que se ha adquirido perfectamente esta virtud es que el alma ya no se vuelve más a ninguna imagen deshonesta durante el sueño. Y si semejante impulso no se considera pecado, es no obstante la señal de que el alma está aún enferma y no está libre de pasión. Por eso debemos creer que las imaginaciones deshonestas que nos sobrevienen durante el sueño son una prueba de nuestra negligencia pasada y de nuestra enfermedad. La enfermedad oculta en los repliegues del alma se manifiesta en la eyaculación que acontece por los sueños. Por eso, el médico de nuestras almas ha puesto el remedio en la hondura del alma, allí en donde se encuentran la savia y las causas del pecado. Pues dice: el que mire a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Al hablar así, no condenaba tanto los ojos injuriosos y lascivos, cuanto el alma ocultada en el interior por emplear mal sus ojos, dados por Dios para el bien. Por eso, el sabio de los proverbios no dijo guarda con cuidado tus ojos, sino guarda con cuidado tu corazón, poniendo sobre todo el remedio al que se sirve de los ojos a su antojo. Esta es, pues, la primera cautela que debe adoptar nuestro corazón, o la primera solicitud de nuestra purificación. Cuando por la malicia del diablo se introduce en nuestra mente el recuerdo de una mujer, aunque sea la madre, la hermana o cualquier otra mujer piadosa, expulsémosla al instante de nuestro corazón, no sea que, si nos entretenemos algo, el astuto y perverso demonio precipite al espíritu de arriba abajo, de esas imágenes a pensamientos vergonzosos y funestos. Así Dios había otorgado desde el origen el mandamiento de no perder de vista la cabeza de la serpiente, esto es, de los brotes de los malos pensamientos por los que el diablo trata de deslizarse en nuestras almas. De lo contrario, con que solo meta la cabeza, es decir, con que gane el primer asalto del pensamiento, entrará el resto de la serpiente, a saber, el consentimiento al placer. Y desde entonces, el espíritu será arrastrado a hacer lo que no está permitido. Necesitamos, por el contrario, condenar a muerte desde la mañana, como está escrito, todos los pecados que se alzan desde la tierra, esto es, discernir a la luz de la ciencia y exterminar de la tierra de nuestro corazón los pensamientos que llevan al pecado, conforme a la enseñanza del Señor. Y mientras aún son pequeños, hay que destruir a los hijos de Babilonia. Me refiero a los pensamientos perversos y estrellarlos contra la piedra, que es Cristo. Pues sí, por nuestro consentimiento se desarrollan, nosotros no seremos ya sus señores más que a costa de gemidos y penas. Aparte de estas palabras de la Divina Escritura, es bueno mencionar también las palabras de los santos padres. San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia, dijo en cierta ocasión: no conozco mujer, y sin embargo, no soy virgen. Bien sabía que el don de la virginidad consiste menos en privarse corporalmente de mujer que en guardar la castidad y la pureza del alma, lo que se alcanza ordinariamente mediante el temor de Dios. Los padres también han dicho esto: no se puede adquirir perfectamente la virtud de la pureza
si no se adquiere primero una verdadera humildad en nuestro corazón. No se alcanza tampoco verdadera ciencia manteniendo la pasión de la prostitución en las profundidades del alma. Y para mostrar también mediante el testimonio del apóstol la recompensa de la castidad, terminaremos nuestra reflexión citando una sola sentencia. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que se trata de la castidad, lo ratifica lo siguiente: que no haya ningún impúdico ni irreligioso como Esaú. Y tanto el éxito de la santidad es celeste y angélico, cuanto se expone a los ataques más violentos de los adversarios. Por eso debemos aplicarnos a practicar no solo la continencia del cuerpo, sino también la contrición del corazón y las penitencias frecuentes con gemidos, a fin de que, mediante el rocío de la presencia del Espíritu Santo, apaguemos el horno de nuestra carne que el rey de Babilonia atiza cada día con las pavesas del deseo. Pero, por encima de todo, tenemos a disposición la gran arma para el combate, la vigilia con Dios. Pues lo mismo que la vigilancia del día prepara la santidad de la noche, así, la vigilia nocturna con Dios procura al alma la pureza durante el día. Segundo, sobre la avaricia. El tercer combate es contra el espíritu de avaricia. Es claramente extraña a nuestra naturaleza y halla su fuente en la carencia de fe del monje. Los vicios que exaltan las restantes pasiones, me estoy refiriendo a la cólera y al deseo, parece que tienen sus principios en el cuerpo, son de alguna manera innatos y comienzan desde el nacimiento. Por eso, se necesita mucho tiempo para vencerlos. La enfermedad de la avaricia, que por el contrario procede del exterior, puede atajarse más fácil si se tiene precaución, sobriedad y vigilancia. Pero si se la relega, se vuelve más peligrosa que las restantes pasiones y más difícil de vencer, pues, según el apóstol, es la raíz de todos los males. ¿No vemos acaso los movimientos naturales del cuerpo no solo en los niños, que carecen aún de discernimiento para el bien y el mal, sino en los bebés más pequeños que todavía lactan? Sin tener en sí el más mínimo rastro de voluptuosidad manifiestan, no obstante, en su carne las tendencias naturales. Igualmente constatamos en los niños el aguijón de la cólera cuando los vemos irritados contra quienes les hacen mal. Digo esto no para acusar a la naturaleza como causa de pecado, Dios no lo quiera, sino para mostrar que la cólera y el deseo, incluso si el Creador los ha relacionado íntimamente en el hombre para su bien, pueden, no obstante, mediante la negligencia, transformar de alguna manera las tendencias naturales del cuerpo en actos antinaturales. Porque el Creador ha dado la tendencia corporal en vistas a la procreación y la propagación de la especie, no para la prostitución. La excitación de la cólera nos es muy provechosa para rebelarnos contra el vicio, no para que nos enfurezcamos contra los hermanos. No queremos decir que la naturaleza sea mala cuando nos servimos de ella como es debido y hagamos de ello responsable al Creador. Lo mismo que aquel a quien se ha dado una pieza de hierro para un uso necesario y útil, lo puede utilizar para cometer un crimen. Hablamos así para mostrar que la pasión de la avaricia no extrae su principio de los elementos naturales, sino de la sola voluntad mala y corrupta. Esta anomalía, cuando halla al alma tibia y carente de escrúpulos al comienzo de la renuncia, le sugiere motivos justificados y aparentemente razonables
para retener algo de lo que posee. Se imagina al monje arrastrándose en una prolongada vejez y con achaques físicos, alegando que el monasterio le proporciona remedios insuficientes. Y ya no solo al enfermo, sino también al que goza de salud, y que no se preocupa adecuadamente de los enfermos, que se les abandona incluso hasta el punto de que si no se pone algún dinero de por medio, se morirán de miseria. Y finalmente, que no se podrá permanecer por mucho tiempo en el monasterio a causa del peso de la observancia y de la intransigencia del superior. Cuando este mal ha embargado la mente mediante estos pensamientos para que se guarde algún dinerillo, persuadirá al monje a emprender, a espaldas de su abad, algún trabajillo con el que podría incrementar el capital que se ha reservado. Extravía así al desgraciado mediante esperanzas inciertas, sugiriéndole la ganancia de su trabajo, el descanso y la seguridad que redundará de ello. Absorto del todo por la idea de la ganancia, no considera dislate alguno su comportamiento, ni la locura furiosa que se apoderará de él si le sucede un contratiempo, ni las tinieblas de la tristeza si se siente privado de la ganancia que esperaba. Para éste, los recursos ocupan el lugar de Dios, como para otros su vientre. También el bienaventurado apóstol, sabiendo eso, ha llamado a esta enfermedad no solo la raíz de todos los males, sino una idolatría. Vemos, pues, a qué malicia arrastra esta enfermedad al hombre, hasta empujarlo a la idolatría. Cuando el avaro ha vuelto la espalda de su mente al amor de Dios, se aficiona a las figuras de hombre grabadas en oro. Así, cegado por estos pensamientos y creciendo en el mal, es incapaz de practicar obediencia alguna. Más aún, se irrita, se indigna y refunfuña en cada ocupación. Contradice y no respeta a nadie. Se arroja al precipicio como un caballo indómito. Descontento de la comida ordinaria, protesta ante lo que ya le parece insoportable. Confiesa que Dios no está únicamente en ese lugar y que se perderá irremediablemente si no deja el monasterio. Habiendo puesto el dinero a buen recaudo con el apoyo de su criterio corrompido, se siente como alzado por estas alas y planea su salida del monasterio. Desde ese instante, replica con insolencia y aspereza a todas las órdenes que le dan y se porta como un huésped y un forastero. Abandona y menosprecia todo cuanto en el monasterio tiene necesidad de ser rectificado y censura todo cuanto se hace. Luego busca ocasiones para irritarse o entristecerse y dar la sensación de que no abandona el monasterio a la ligera y sin razón. Y si llega a provocar la salida de un tercero, mediante argucias de habladurías y de vanos propósitos, no deja de hacerlo para tener así un cómplice de su caída. Así, inflamado por el fuego de sus propias ganancias, el tipo ya no podrá nunca estar en paz en el monasterio y vivir sometido a una regla. Cuando el demonio, como un lobo, lo aparta del aprisco y lo aísla del rebaño, se apodera de él como una presa apeteciosa para devorarlo. Lo invita, pues, a descuidar los trabajos que se hacen a horas determinadas en comunidad y a hacerlos con celo en la celda noche y día. No le permite ya cumplir con las oraciones habituales, ni con la moderación de los ayunos, ni la regla de las vigilias, sino que lo ha envuelto la pasión de la avaricia y le persuade a aplicar todo su celo en el trabajo manual. Esta enfermedad reviste tres formas que las divinas escrituras y las enseñanzas de los padres reprueban de manera idéntica. La primera incita a los malhechores a adquirir
y a amontonar riquezas que no tenían en el mundo. La segunda hace lamentar las riquezas que se habían renunciado y provoca la recogida de cuanto se había ofrecido a Dios. La tercera compromete al monje desde el principio en la falta de fe y en la tibieza, y le impide despojarse completamente de los bienes de este mundo, haciéndole temer el despojo y dudar de la providencia de Dios. De este modo se muestra infiel a las promesas que ha hecho cuando renunció al mundo. De estas tres formas hallamos ejemplos de condena en las Santas Escrituras. Giezi, que había querido acaparar riquezas que antes no tenía, fue excluido del don de profecía que su maestro quería dejarle en herencia y, en lugar de una bendición, heredó una lepra perenne a causa de la maldición del profeta. Judas quiso recuperar los bienes a los que había renunciado siguiendo a Cristo, y no solo se inhibió hasta traicionar a Cristo y perder el rango de apóstol, sino que puso fin a su vida corporal mediante una muerte violenta. Ananías y Safira, por haberse reservado una parte de sus bienes, fueron castigados con la muerte, según nos lo refiere el apóstol. El gran Moisés da en el Deuteronomio esta advertencia en sentido espiritual a quienes pretenden renunciar al mundo, y no obstante, permanecen apegados a las realidades terrenas por el miedo que ocasiona la falta de fe. Si hay un hombre que tiene miedo y se acobarda, que no se lance al combate, sino que se vuelva a su casa, para que no contagie la cobardía a sus hermanos. ¿Se puede expresar algo con mayor claridad? No entendamos en estas palabras que quienes renuncian al mundo deben abandonar todo y lanzarse así al combate para que por unos comienzos flojos y corrompidos no aparten a los demás de la perfección evangélica e infundan miedo. La Divina Escritura expresa que hay mayor felicidad en dar que recibir, pero ellos lo entienden mal y distorsionan el texto, acoplándolo a su propia astucia y al deseo de su avaricia, falseando el sentido de la palabra y la enseñanza del Señor que dice: si quieres ser perfecto, vete, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Estiman que se prefiere al despojo, el goce de sus riquezas con la entrega de lo superfluo a los indigentes. Estos hombres deberían saber que todavía no han renunciado al mundo ni abrazado la perfección monástica, mientras se avergüenzan de asumir el despojo del apóstol y la ayuda a los indigentes por el trabajo de sus manos. Si desean dar pleno sentido a su profesión monástica y después de haber distribuido toda su riqueza anterior, se gloriarían con el apóstol pasando hambre y sed, frío y desnudez, y soportarían con Pablo el buen combate. Si el mismo apóstol hubiera estimado necesaria a la perfección la guarda de sus antiguos bienes, no habría menospreciado su dignidad, él que se califica de estirpe noble y ciudadano romano. Y los que en Jerusalén, poseyendo casas y campos, ponían su precio a disposición de los apóstoles, no habrían actuado así si hubiesen sabido que los apóstoles estimaban más perfecta la subsistencia con sus propios recursos, antes que su trabajo y las donaciones de los paganos. El apóstol enseña eso muy claramente cuando escribe a los romanos: en este momento estoy a punto de partir para Jerusalén, a fin de prestar un servicio a aquellos creyentes, pues los de Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta a favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Lo han creído oportuno, aunque en realidad se trataba de una deuda. El mismo apóstol
tantas veces encadenado y cautivo o entorpecido por los fastidios del viaje, y por eso incapaz de proveer con sus propias manos a su subsistencia como tenía costumbre, declara que ha recibido de los hermanos procedentes de Macedonia esta subsistencia. Porque dice: me atendieron en mis necesidades los hermanos venidos de Macedonia. Y escribiendo a los filipenses dice también: vosotros sabéis, filipenses, que cuando comenzó a extenderse el Evangelio y partí de Macedonia, con ninguna iglesia tuve cuenta de haber y debe, sino solo con vosotros. Y sabéis también que cuando estaba en Tesalónica por 2 veces, me enviasteis con qué atender a mi necesidad. Estos cristianos habrían sido, por tanto, a juicio de los avaros, más felices que el apóstol, porque han remediado necesidades a expensas de sus mismos bienes. Nadie será tan insensato que se atreva a decirlo. Por eso, si queremos seguir el precepto evangélico e imitar a toda la Iglesia fundada desde el origen sobre los apóstoles, no nos fiemos de nuestros propios criterios y no tergiversemos lo que ha sido expresado con tanta claridad. Rechacemos los objetivos de la tibieza y de falta de fe. Sigamos estrechamente el Evangelio. Podremos así marchar tras las huellas de los padres sin apartarnos nunca de la disciplina del monasterio y renunciar al mundo con toda verdad. Es oportuno evocar aquí una expresión de un santo. Se dice que San Basilio, el obispo de Cesarea, le espetó así a un senador que había renunciado al mundo sin fervor y que guardaba una parte de sus riquezas: has perdido al senador y no te has hecho monje. Se necesita, pues, extirpar de nuestra alma, con el mayor celo, la raíz de todos los males, esto es, la avaricia, sabiendo bien que si queda la raíz, brotarán muy fácilmente chupones. Resulta difícil la práctica de esta virtud sin un compromiso comunitario, pues se suele vivir al margen de cualquier preocupación por las cosas necesarias. Evocamos el castigo de Ananías y Safira y tememos reservarnos cualquier cosa que tengamos. También nos suscita temor el ejemplo de Giezi, que fue castigado por avaricia con una lepra incurable. Abstengámonos de amontonar riquezas que no disponíamos antes en el mundo. Pensando finalmente en la muerte de Judas en la horca, estemos alerta para no recuperar algo de lo que habíamos renunciado. Y, por encima de todo, teniendo siempre ante los ojos la silueta de la muerte, estemos precavidos de que nuestro Señor pueda presentarse en la hora en la que no le esperamos y encuentre nuestra conciencia manchada por la avaricia. Entonces nos lanzará la sentencia que pronunció sobre el rico del Evangelio: insensato, esta noche reclamarán tu vida. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Cuarto, sobre la cólera. Nuestro cuarto combate es contra el espíritu de cólera. Y es necesario que, con la ayuda de Dios, extirpemos en el fondo del corazón este veneno mortal. Pues mientras permanece en nuestro corazón y obceca sus ojos con agitaciones turbulentas, no podemos adquirir el discernimiento de las cosas convenientes, ni encontrar la comprensión de la ciencia espiritual, ni participar en la vida verdadera, y nuestra mente sería incapaz de contemplar la verdadera luz divina. Porque dice la Escritura: mi ojo está turbado por la cólera. No participaremos de la sabiduría divina, aunque tengamos reputación de sabios, pues está escrito: la cólera descansa en el seno de los necios. Y nosotros
no podremos asimilar los consejos saludables del discernimiento. Incluso si los hombres nos estiman prudentes, pues está también escrito: el hombre encolerizado es un indecente. Por tanto, el que quiera alcanzar la perfección y desee comportarse conforme a las reglas del combate espiritual, debe estar al margen de todo pecado de cólera y de enfurecimiento, y escuchar la recomendación del vaso de elección: que desaparezca de entre vosotros toda agresividad, rencor, ira, indignación y toda suerte de maldad. Cuando dice toda, no abriga pretexto alguno de cólera que fuere necesaria o razonable, pues el que quiere corregir al hermano que peca o infligirle un castigo, debe controlarse sin inquietud, no sea que al querer la curación de otro, se contagie él mismo la enfermedad y le apliquen las palabras del Evangelio: médico, cúrate a ti mismo. E incluso: ¿por qué ves la mota en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? En efecto, sea cual fuere la causa, el movimiento de la cólera en su ardor ciega los ojos del alma e impide contemplar el sol de justicia. El que se pone ante sus ojos placas de oro o de plomo, se halla igualmente privado de su facultad visual, y el valor del metal no afecta al grado de ceguera. Incluso, sin que importe la causa, razonable o no, si la cólera se enciende, oscurece la visión. El profeta nos lo enseña diciendo: encolerizaos y no pequéis. Esto es, encolerizaos contra vuestras pasiones y los pensamientos perversos, y no pequéis secundando sus sugestiones. Este sentido se esclarece en el versículo siguiente: lo que susurráis en vuestros corazones, sea compunción en vuestros lechos. Es decir, cada vez que los pensamientos perversos sorprendan vuestro corazón, rechazadlos, encolerizándoos contra ellos, y hallaréis la tranquilidad del alma como en un lecho de descanso. Servíos entonces de la compunción por penitencia. El bienaventurado apóstol Pablo está de acuerdo con eso cuando, después de haberse servido del testimonio de este versículo, añade: que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. No deis tregua al diablo. En otras palabras, no incitéis al sol de justicia, Cristo, a ocultarse en vuestro corazón, por haberlo irritado a causa de vuestros malos pensamientos. No sea que el diablo se acerque a vosotros cuando el Señor se haya retirado. Dios también se refiere a este sol mediante el profeta: se alzará mi sol de justicia, y sus alas traerán la salvación. Si leyéramos a la letra el versículo del apóstol, no podríamos incluso precavernos de la cólera hasta la puesta del sol. ¿Qué podemos decir, pues, de aquellos que por la barbarie y locura de la pasión no solo no se satisfacen con controlar su cólera hasta la puesta del sol, sino que la alimentan durante varios días, absteniéndose de hablar con la gente? No expresan ya su cólera mediante palabras, sino que su mutismo hacia los demás aumenta el veneno del resentimiento para su pérdida. Ignoran que hay que abstenerse de activar la cólera no solo en acto, sino también en pensamiento, para que la mente, obcecada por las tinieblas del resentimiento, no pierda la luz del conocimiento y del discernimiento, y se quede sin la morada del Espíritu Santo. Por eso el Señor ordena en el Evangelio dejar la ofrenda junto al altar y marchar a reconciliarse con el hermano. Pues es imposible que la ofrenda sea aceptada si nosotros caemos presa de la cólera y del resentimiento.
Por otra parte, el apóstol dice que se debe orar sin cesar y levantar en todo lugar las manos puras y sin cólera ni discusiones. Es una lección para nosotros. No nos queda, por tanto, que o no orar nunca. Pero entonces faltaríamos al mandamiento del apóstolo, darnos prisa por guardar este mandamiento, y entonces comportarnos sin cólera ni resentimiento. Sucede con frecuencia que menospreciamos a hermanos apenados o turbados, excusando que su tristeza no proviene de nuestra falta. Por eso, el médico de las almas, queriendo arrancar del corazón hasta su raíz los pretextos del alma, nos ordena dejar la ofrenda e ir a reconciliarnos, no solo si se constata que estamos enfadados contra el hermano, sino también si él mismo está irritado con nosotros, con motivo o sin él. Es necesario, ante todo, remediar la situación con excusas, y luego presentar la ofrenda. Pero, ¿por qué vamos a entretenernos más tiempo en los preceptos evangélicos cuando, incluso la ley antigua, que parece ser menos rigurosa, enseña eso cuando dice, no odies a tu hermano en tu corazón? Y todavía, ¿los caminos del que alimenta resentimiento van a la muerte? La ley prohíbe no solo su acto, sino su pensamiento. Por eso se necesita que los que secundan las leyes divinas luchen con todas sus energías contra el espíritu de cólera y contra esta enfermedad que yace en el fondo de nosotros. Que los que montan en cólera contra los humanos no busquen la soledad y el aislamiento en el pensamiento, creyendo así que nadie excitará la cólera y que la virtud de la paciencia se logrará fácilmente en la soledad. Por orgullo, y porque no queremos acusarnos nosotros mismos y atribuir a nuestra dejadez la causa de las turbaciones, deseamos separarnos de los hermanos. Pero mientras imputemos a los demás las causas de nuestra debilidad, no seremos capaces de alcanzar la paciencia. Lo esencial de nuestro progreso y de nuestra paz no podría venir de la paciencia del prójimo a nuestro respecto, sino de nuestra generosidad para con el prójimo. Si buscamos el desierto y la soledad para desentendernos del combate de la paciencia, todos los vicios que habremos llevado allí, sin haberlos corregido, estarán latentes, pero no eliminados. Pues, para quienes no se han liberado de las pasiones, la soledad y el retiro pueden no solo conservarlos, sino también disimularlos. Si bien ellos son incapaces de darse cuenta de la pasión que les domina. La soledad les sugiere, por el contrario, la ilusión de la virtud y les persuade de que han logrado la paciencia y la humildad, mientras no haya nadie para provocarlos y probarlos. Pero si acontece que cualquier circunstancia los provoca y excita, al instante las pasiones que se encuentran en ellos y que se mantenían hasta el momento dormidas, brincan como potros sin freno fuera del recinto después de haber estado durante mucho tiempo latentes e inactivas, y arrastran al jinete con más furia y brutalidad. Las pasiones se excitan más en nosotros cuando no nos las someten a prueba los demás. E incluso esa sombra de paciencia y de firmeza que imaginábamos tener mientras vivíamos con los hermanos, la perdemos de hecho por un descuido ocasionado por falta de ejercicio y por la misma soledad. Si las más venenosas de las fieras salvajes, reposando en el desierto y en sus madrigueras, muestran todo su furor cuando se apoderan de alguien que se acerca, de la misma manera los hombres, presa de las pasiones, que están tranquilos, no por disposición virtuosa, sino por el ambiente del desierto, arrojan veneno cada vez que meten mano sobre alguien que se acerca y los provoca.
Por este motivo, los que buscan la perfección de la dulzura deben poner máximo cuidado, no solo en no montar en cólera contra los hombres, sino en no irritarse tampoco contra los animales ni contra las cosas. Me acuerdo, a propósito, que viviendo en el desierto, yo me irritaba contra cualquier caña que me parecía demasiado gruesa o demasiado fina, contra un trozo de madera que no llegaba a cortar inmediatamente cuando yo la quería, o aún contra el pedernal cuando me urgía encender el fuego y la chispa tardaba en saltar. De este modo, la cólera se descargaba hasta en las realidades insensibles. Si queremos obtener la felicidad del Señor, debemos, como se ha dicho, reprimir no solo la cólera en acto, sino también en pensamiento. En efecto, no es tan útil dominar nuestra lengua en tiempo de cólera y no proferir palabras furiosas, como purificar el corazón del rencor evitando pensamientos malos contra un hermano. Pues la doctrina evangélica nos requiere más arrancar de raíz los pecados que cortar sus frutos. Si se extirpa del corazón la raíz de la cólera, ni el odio ni la envidia podrán traducirse en actos. A quien odia a su hermano se le llama homicida, porque lo condena a muerte por la disposición de odio que tiene en su espíritu. Los hombres no le ven derramar la sangre a espada, pero Dios ve que asesina en espíritu por el odio que fomenta en sí. El Señor distribuye a cada uno coronas o castigos, no solo por los actos, sino también por los pensamientos y deseos, como lo dice por el profeta. He aquí que vengo a congregar sus obras y sus pensamientos. Y también dice el apóstol, sus pensamientos se acusan mutuamente, o incluso se defienden en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. El Maestro mismo nos enseña a renunciar a todo tipo de cólera, cuando dice en el Evangelio, el que monta en cólera contra su hermano será llevado a juicio. Este texto proporciona los ejemplos más adecuados. Según el contexto, el inciso sin causa parece interpolado. En efecto, el designio del Señor es que extirpemos de cualquier modo la raíz y la chispa de la cólera, sin guardar en nosotros mismos pretexto de irritación, no sea que, excitando la cólera por un motivo justo, caigamos inmediatamente en una cólera furiosa e irracional. El remedio perfecto contra esta enfermedad es este: creamos que nunca nos está permitido encolerizarnos por ningún motivo. El espíritu de cólera obnubila el espíritu. Con él no dispondremos ni de la luz del discernimiento, ni de la solidez de un criterio justo, ni de la orientación de la justicia. No será posible que nuestra alma sea el templo del Espíritu Santo si el espíritu de cólera se apodera de nosotros, manteniendo obcecado el espíritu. En fin, por encima de todo, es necesario que nos guardemos de la cólera, teniendo siempre ante los ojos la incertidumbre del momento de la muerte. Convenzámonos de que ni la castidad, ni la renuncia a todos los bienes, ni los ayunos, ni las vigilias, de nada nos servirán si nos encontramos en el juicio invadidos de cólera y de odio. B. Sobre la tristeza. Nuestro quinto combate es contra el espíritu de tristeza, que arrebata al alma la luz de toda contemplación espiritual y le impide realizar cualquier obra buena. Pues cuando este espíritu malvado se ampara del alma y la entenebrece, ya no le deja practicar sus oraciones con fervor, ni vacar con fruto a las santas lecturas. Impide al hombre la dulzura y la adaptación a los hermanos.
le inspira el odio a todas las obras que practica y a la vida misma que ha abrazado. La tristeza perturba absolutamente todos los deseos saludables del alma, disuelve su vigor y constancia, la perturba y paraliza, y finalmente la encadena, obsesionada con la desesperación. Por eso, si queremos comprometernos en el combate espiritual y vencer con la ayuda de Dios a los espíritus pérfidos, vigilemos con la máxima cautela nuestro corazón frente al espíritu de tristeza. Pues, como la polilla destroza el vestido y la carcoma la madera, así la tristeza devora el alma del hombre, cuando nos persuade de evitar cualquier buen reencuentro y no nos deja recibir los consejos de nuestros mejores amigos, ni darles una respuesta amable y serena. Se apodera de todas las zonas del alma y las llena de amargura y tedio. En fin, incita a ahuyentar a los hombres como responsables de la turbación en la que se encuentra. Y no deja de reconocer que su enfermedad no viene de fuera, sino que yace en el interior, según se prueba cuando las tentaciones que acontecen en la vida diaria la muestran por fuera. Nunca un hombre recibe daño de otro si no tiene en sí mismo las causas de las pasiones. Así, Dios, creador de todo y médico de las almas, el único que conoce con precisión las heridas del alma, no nos ordena renunciar a los encuentros con los demás, sino extirpar las causas del mal que están en nosotros mismos. Sabe que la salud del alma no se logra retrayéndose de los demás, sino viviendo y adiestrándonos con hombres virtuosos. Cuando abandonamos a los hermanos excusando razones de peso, no eliminamos las ocasiones de tristeza, sino que únicamente las cambiamos. Pues el mal está en nosotros, aunque lo susciten otras circunstancias. Por eso, todo nuestro combate debe ser contra las pasiones que anidan en nosotros. Cuando las hayamos expelido de nuestro corazón con la gracia y ayuda de Dios, viviremos mejor, y no solo con los hombres, sino incluso con los animales salvajes, según lo dice el bienaventurado Job. Los animales salvajes vivirán en paz contigo. Por tanto, hay que combatir en primera instancia el espíritu de tristeza, que arroja al alma a la desesperación, a fin de expulsarlo de nuestro interior. Porque de hecho, ha sido él quien ha impedido a Caín arrepentirse a raíz del crimen de su hermano, y a Judas, después de haber traicionado al Maestro. Únicamente nos fijaremos en aquella tristeza que suscita el arrepentimiento de los pecados que hemos cometido y que se asocia a una esperanza buena. La evoca el apóstol. La tristeza, según Dios, causa una penitencia estable para la salvación. Porque la tristeza, según Dios, que nutre al alma con la esperanza de la penitencia, está imbuida de gozo. Por eso vuelve el hombre lleno de ardor para someterse a toda obra buena, afable, humilde, dulce, y es olvidadizo de las injurias, paciente en el aguante de todo sinsabor y aflicción, y de todo cuanto acontece según Dios. De esta tristeza dimanan en los hombres los frutos del Espíritu Santo: el gozo, la caridad, la paz, la generosidad, la bondad, la moderación. Por el contrario, en la tristeza detestable reconocemos los frutos malos, que son el tedio, la impaciencia, la cólera, el odio, la contestación, el desánimo, la negligencia en la oración. Por eso debemos apartarnos de esta tristeza como de la fornicación, de la avaricia, de la cólera y de las restantes pasiones. Se cura con la oración, la esperanza en Dios, la meditación de las palabras divinas y los encuentros con los hombres devotos. Sexto, sobre el tedio.
Nuestro combate es contra el espíritu de tedio, que va a la par y colabora con el espíritu de tristeza. Este demonio temible y pesado hace siempre la guerra a los monjes. Los ataca en la hora sexta, volviéndoles desganados y febriles, provocándoles el odio hasta al lugar mismo que ocupan, a los hermanos con quienes conviven, a cualquier ocupación e incluso a la lectura de las divinas escrituras. Sugiere un cambio de lugar con la idea de que, si no acuden a otros lugares, perderán completamente el trabajo y el tiempo. Ante todo, hacia la hora sexta despierta en el monje un hambre terrible, como si hubiese pasado 3 días sin probar bocado, o se hubiera dado una larga caminata, o acometido un trabajo arduo. Le sugiere al instante el pensamiento de que no podrá desentenderse de este malestar y congoja más que visitando continuamente a los hermanos, bajo el pretexto de provecho espiritual o para aliviar a los enfermos. Y si no puede hacerle caer en estas trampas, entonces lo hunde en el sueño más profundo, imposible de vencer, pero que solo se puede combatir con la oración, la huida de la charlatanería, la meditación de las palabras divinas y la paciencia en las pruebas. Cuando no lo encuentra protegido con estas armas, lo golpea con sus mismos recursos, lo vuelve inestable, vagabundo, negligente y ocioso, le hace recorrer numerosos monasterios sin preocuparse más que de buscar comida y bebida. Pues el espíritu del monje, presa del tedio, no se imagina nada más que distracciones de este género. Y desde entonces, el tedio lo ata a las cosas del mundo, y poco a poco lo atrae a estas ocupaciones dañinas hasta verlo completamente desligado de la profesión monástica. Es un mal tan grave que el divino apóstol, como sabio médico, sabe y quiere erradicarlo de nuestras almas, y sobre todo apuntar a las causas de donde brota. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os mandamos que os apartéis de todo aquel que viva ociosamente, y no se porte conforme a la enseñanza que de nosotros recibió. Conocéis perfectamente el ejemplo que os he dado, porque no hemos vivido ociosamente entre vosotros, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y no es que no tuviéramos derecho a ello, pero quisimos daros un ejemplo a imitar. Porque ya cuando estábamos entre vosotros os dábamos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues bien, tenemos noticia de que algunos de vosotros viven ociosamente, sin otra preocupación que curiosearlo todo. De parte de Jesucristo, el Señor, les mandamos y exhortamos a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Entendemos cómo el apóstol nos muestra con sabiduría las causas del tedio. Llama desordenados a los que no trabajan, con una palabra desvela una enorme malicia. Pues el que anda desordenado carece del temor de Dios, es víctima de sus palabras, propenso a las injurias y por tanto incapaz de recogimiento. Es esclavo del tedio. El apóstol manda separarse de esta gente, esto es, alejarse como de una enfermedad pestilencial, al decir a continuación que no caminan conforme a la enseñanza que de nosotros recibieron, indica que son orgullosos, desdeñosos y violadores de las enseñanzas apostólicas. Y añade: no hemos comido de balde el pan de nadie. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El doctor de las naciones, el heraldo del Evangelio, el que ha sido arrebatado hasta el tercer cielo
y ha dicho que el Señor declara que los predicadores del Evangelio deben vivir del Evangelio, trabaja noche y día, hasta la fatiga y el agotamiento, para no ser gravoso a nadie. ¿Qué hacemos nosotros, por tanto, que nos disgusta el trabajo y buscamos el bienestar del cuerpo? Nosotros no hemos recibido ni la responsabilidad de anunciar el Evangelio, ni la responsabilidad de las iglesias, sino solo la solicitud por nuestra alma. Después, mostrando claramente el daño que ocasiona la ociosidad, añade, sin otra preocupación que curiosearlo todo. Pues de la ociosidad nace la injerencia en los asuntos de los demás, de la injerencia el desorden, y del desorden todo mal. Mostrando a continuación el remedio, prosigue. Les mandamos y exhortamos a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Y declara aún más seriamente, si alguien no trabaja, que no coma. Alentados por estos mandamientos apostólicos, los santos padres de Egipto han decretado que los monjes no deben estar ociosos en ningún momento, sobre todo los jóvenes. Sabían que la perseverancia en el trabajo elimina el tedio, procura la subsistencia y procura recursos a los indigentes. Pues no trabajaban solo para remediar sus propias necesidades, sino que su tarea les procuraba remedios para socorrer a forasteros, pobres y prisioneros. Estaban persuadidos de que este favor era una ofrenda santa y agradable a Dios. Por eso los padres solían decir, el que trabaja lucha a menudo contra un demonio que le atormenta. Pero el que anda ocioso está dominado por miles de demonios. Además, viene bien recordar las palabras que el abad Moisés, anciano de gran experiencia, me manifestó. Hacía poco tiempo que yo me encontraba en el desierto y casi presa del tedio. Fui a su encuentro y le dije que en la vigilia había sido atormentado por el tedio y que encontrándome a punto de naufragar, no se me ocurrió otra cosa para salvarme que dirigirme al abad Pablo. A eso me respondió el abad Moisés. En verdad, no te has liberado, sino que te has atado todavía más. Has de saber, pues, que te atacará con más intensidad como desertor, a menos que te apliques a vencerlo por el aguante, la oración y el trabajo manual. Séptimo, de la vanagloria. Nuestro séptimo combate es contra el espíritu de la vanagloria, pasión que reviste numerosas formas y es muy sutil, pues puede fácilmente pasar inadvertida, incluso a quien ya la ha sufrido. Los ataques de las demás pasiones son más evidentes y se las combate con mayor facilidad, pues el alma reconoce al enemigo y lo rechaza inmediatamente por la réplica y la oración. Pero la materia de la vanagloria, al revestir formas múltiples como se ha dicho, es difícil de combatir. Se muestra en toda ocupación, en la conducta, en la compostura, en la voz, en la palabra, en el silencio, en la acción, en la vigilia, en los ayunos, en la oración, en la lectura, en el recogimiento y la paciencia. En todo eso, se esfuerza en herir al soldado de Cristo, al que la vanagloria no ha podido engañar por la suntuosidad de los vestidos, busca tentarlo por una miserable indumentaria. Al que no ha podido abatir por el honor, lo empuja al orgullo en el apoyo del deshonor. Al que no ha podido halagar por el arte de las palabras, busca seducirlo mediante un silencio que le hace pasar por recogido. Al que no ha podido arrastrar a envanecerse con un buen régimen alimentario, lo agota por un ayuno practicado para la alabanza. En una palabra, toda obra,
Toda ocupación ofrece a este demonio perverso una ocasión de ataque. Aún más, sugiere también el deseo de la dignidad clerical. Me acuerdo a este respecto de un anciano, estando yo en Escete. Al volverse a la celda de un hermano para visitarlo, cuando se acercaba a la puerta, oyó hablar en el interior. Y pensó en un pasaje de la Escritura. Se quedó escuchando y cayó en la cuenta de que el hermano estaba preso de la vanagloria. Se imaginaba ser diácono y despedía a los catecúmenos. Después de haber oído todo eso, el anciano llamó a la puerta y entró. El hermano acudió a su encuentro, le saludó según costumbre y le preguntó si había pasado mucho tiempo a la puerta esperando. El anciano le respondió afablemente: «He llegado justo en el momento en que despedías a los catecúmenos». A raíz de estas palabras el hermano se arrojó a los pies del anciano y le pidió que orara por él, a fin de liberarse de la ilusión. He sugerido esta anécdota para mostrar a qué grado de inconsciencia el demonio lleva al hombre. El que quiere combatir a la perfección y conquistar la corona de justicia, debe, pues, esforzarse por todos los medios posibles en vencer a este energúmeno polimorfo, teniendo siempre ante los ojos la palabra de David: «El Señor ha reducido a polvo los huesos de los que agradan a los hombres». Y que no haga nada con deseo de buscar lisonja en los demás, sino que busque solamente el salario que Dios da y, rechazando todos los pensamientos halagadores que se suscitan en el corazón, trate de menospreciarse en presencia de Dios. Así podrá, con la gracia de Dios, ser liberado del espíritu de vanagloria. Octavo. Sobre la soberbia. El octavo combate es contra la soberbia. Es más terrible y encarnizado que todos los precedentes. Ataca sobre todo a los perfectos y trata de derribar a los que casi han llegado a la cumbre de las virtudes. Como enfermedad infecciosa y fatal, que destruye no un miembro sino todo el cuerpo, la soberbia bate no una parte sino toda el alma. Cada uno de los demás vicios, aunque turben al alma, no atacan más que a la virtud contraria intentando doblegarla. No pretenden ni turban el alma más que en parte. El vicio de la soberbia la ensombrece del todo y la lleva a la ruina absoluta. Para que se entienda mejor lo que decimos, fijémonos en esto. La gula ataca la moderación, la fornicación, la castidad, la avaricia, el despojo, la cólera, la dulzura y las restantes especies de malicia, las virtudes opuestas correspondientes. Pero la malicia de la soberbia, cuando se apodera de la desdichada alma, como el más cruel de los tiranos que toma una ciudadela colosal y elevada, la destruye por completo y la arrasa hasta los cimientos. Prueba de ello es el ángel caído de los cielos por la soberbia. El que había sido cercado por Dios y adornado de toda virtud y sabiduría, no ha querido atribuirlo a la gracia del Señor, sino a su propia naturaleza. Por eso se ha estimado igual a Dios. Precisamente el profeta reprueba esta pretensión cuando declara: «Has dicho en tu corazón, me sentaré en una montaña elevada, colocaré mi trono en las nubes, y seré semejante al Altísimo». Pero tú eres un hombre y no un Dios. Otro profeta dice: «¿Por qué te envaneces en el mal?». Y aquello del Salmo: «Has amado todas las palabras de perdición, lengua perversa. Por eso Dios te destruirá para siempre, te derribará,
te arrancará de tu tienda y te arrancará de la tierra de los vivos. Los justos verán y temerán, se retraerán de él y dirán: ahí tenéis a un hombre que no ponía en Dios su apoyo y que se ha creído fuerte en su vanidad. Sabiendo eso, estemos llenos de temor y con toda vigilancia guardemos nuestro corazón indemne del espíritu fatal de la soberbia, repitiéndonos siempre la palabra del apóstol cuando hayamos logrado una virtud: no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y también la palabra del Señor: sin mí no podéis hacer nada. Como la del profeta: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y eso no depende de la voluntad ni del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Cualquiera que sea el fervor de su celo y el ardor de su deseo, el que está ligado a la carne y a la sangre no podrá alcanzar la perfección más que por la misericordia y la gracia de Cristo, como lo dice Santiago. Todo don excelente viene de arriba. Y el apóstol Pablo: ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y te envaneces de los dones de otro como si fuesen tuyos. Para prueba de que la salvación nos viene de la gracia y de la misericordia de Dios, tenemos a ese bandido que no recibió el reino de los cielos como recompensa de la virtud, sino por gracia y misericordia de Dios. Siendo conscientes de esto, nuestros padres nos han transmitido esta sentencia: no se puede en modo alguno llegar a la perfección de la virtud más que por la humildad que dimana naturalmente de la fe, del temor de Dios, de la dulzura y del despojo total. Se logra así la caridad por la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria en los siglos. Amén.